Buenas noches, bienvenido más a otro canal más de Sanse TV. Les habla su gran amigo Brian. Traigan a sus amigos, familiares, siéntense porque hoy hablaremos sobre el opening nuevo de Dragon Ball Super. Comencemos. Como pueden ver, podemos ver a Goku peleando con un ser del otro mundo, ya que ese monstruo o marciano que está vestido de rojo con negro. Como pueden ver, así empieza el opening y después sigue luchando Goku y se transforma en Super Saiyajin, ya que se ve que tienen una gran batalla. Goku se obliga a transformarse a Super Saiyajin Dios Azul, ya que también sale al lado de un señor barbón y otro más como un gato egipcio, igual parecido a Whis. Los tres tienen el mismo vestuario, rojo con negro. A lo mejor son uno de los peleadores más fuertes, ya que ese personaje es el que más se muestra en el opening. También aparece al lado de un personaje cuyo nombre no se sabe, y también aparece la reencarnación de Broly, que es una mujer, ya que este marciano ha aparecido en el opening y se ve que le da una dura batalla a Goku. Por eso Goku se retiró de la pelea y mejor se puso a vender tacos. Ok, no. También se le puede ver en el trailer a Ten Shin Han muy serio. Y atrás podemos ver al número 17 y al número 18, ya que ellos se ven extraños, ya que representan como Dragon Ball Z, una mirada fría y muy malos. Se ve que van a regresar a lo mismo de antes. También lo que se le puede ver en el tráiler son los pies de Piccolo, que se ve que está entrenando a Gohan, ya que Gohan se ve que alcanza su máximo poder o su fase oculta. También en la imagen se le puede ver a todos los dioses de la destrucción y peleadores extremadamente poderosos y diferentes. Y hay algo que me fascinó, ya que podemos ver a todos los luchadores de Dragon Ball Z por primera vez juntos. Podemos ver a Piccolo, el Maestro Roshi, Ten Shin Han, Krillin, Majin Buu, número 17 y número 18, ya que todos están agarrando una esfera del dragón y están pintados de diferentes colores, ya que esto me gustó muchísimo, fue mucho de mi agrado, así que ese trailer fue lo máximo, ya que se puede ver el Maestro Roshi quitándose los anteojos. Esa imagen me agradó demasiado, ya que el Maestro Roshi últimamente le habían dejado atrás como relleno. Ya para terminar, también podemos ver una imagen donde está Goku peleando con un lobo con bufanda. Como pueden ver, Goku está llevando la pelea muy tranquilamente, en su estado normal, está dándole con todo al lobo. Y como pueden ver al final, ya para cerrar el video, lo que más me agradó todo fue al final del video, ya que podemos ver a todos los guerreros Z juntos y formados en el fin del tráiler. No sé ustedes, pero a mí ese tráiler para mí fue muy agradable, muy padre. Salió de todos los trailers que he visto, se ve bien hecho, mejorado. Espero y nos tengan con más sorpresas y mejor animación, ya que también la animación que sacaron hoy fue excelente y me recordó a los capítulos de Dragon Ball Z. Espero y sigan así los capítulos. Les ha hablado Brian. Esto fue un capítulo más de Sanse TV. Hasta luego. No olviden suscribirse y comentar. Hasta luego, diviértanse.